Aquí, como en muchos lugares, hay luces automáticas que se prenden innecesariamente porque hay suficiente iluminación. Y la solución que vamos a construir aquí es colocar un sensor de movimiento de los que se utilizan en estas instalaciones, pero con un LDR. Y entonces vamos a hacer que cuando exista movimiento y no exista suficiente iluminación, recién se active el relé que prende la luz. Vamos a diseñar entonces el circuito con dos módulos. El primero es el correspondiente al LDR. Esta es una resistencia dependiente de la luz. LDR. Esto se conecta a un voltaje. Esta resistencia debe ser graduada exactamente según el lugar en el cual se instalaría el dispositivo para que encienda la luz. Como tiene que tener un valor exacto para que la caída de tensión acá sea adecuada y pueda alimentar acá un circuito, por ejemplo el relé que vaya a prender nuestra iluminación, entonces tiene que graduarse exactamente. Para ello es conveniente utilizar una resistencia variable. Así que moviendo la resistencia se hace que la caída de tensión acá sea adecuada a la iluminación que buscamos. Porque recordemos que lo que queremos es que cuando la iluminación esté suficientemente baja y haya movimiento, recién se prenda la iluminación. Si hay mucha iluminación y no es necesario que se prenda nuestro foco, entonces acá la señal debería ser insuficiente. Por eso es que tenemos una resistencia variable, para que podamos ir probando hasta encontrar el nivel adecuado. La otra parte del circuito es que vamos a utilizar un sensor de movimiento. Un sensor de movimiento que se conoce como PIR, que significa sensor pasivo infrarrojo, que es un módulo con toda una circuitería incluida y que nos proporciona a nosotros simplemente tres salidas, en realidad dos, para que conectemos ahí la alimentación, y una salida que se activa cuando hay movimiento, cuando se detecta movimiento. Entonces queremos nosotros que se cumplan las dos condiciones, que aquí haya una señal porque hay movimiento y aquí haya una señal porque hay oscuridad suficiente. Estas dos salidas se tienen que combinar, y para que se combinen entonces vamos a utilizar un circuito lógico AND y van a ser las entradas estas dos salidas que tenemos. Entonces este sería un circuito AND y esta salida se podría alimentar ya directamente al relé que va a prender el foco que queremos. Pero lo que suele hacerse es que se coloque primero un transistor para poder manejar más corriente que podría necesitar el relé. Acá viene el relé, acá viene su alimentación, y este relé, cuando se activa, cuando pasa corriente por él, entonces va a cesar un contacto que debería prender la fuente de iluminación que queremos. Esta fuente de iluminación entonces se conectaría acá al voltaje de la red, que podría ser de 220 voltios.
Simplemente ese es el circuito que necesitamos. Este es el circuito dibujado en una aplicación gratuita que se llama Fritzing. Y consiste en las dos partes que hemos dibujado antes, es decir, la parte del LDR, que está con un potenciómetro, una resistencia variable de 100K, y tiene una salida en esta parte, acá, hacia un circuito AND, que en este caso es uno de los circuitos integrados dentro del 74LS08, que es un circuito integrado que tiene 6 compuertas AND. Y la otra parte del circuito, es decir, el sensor de movimiento, se conectaría a estos terminales. Es decir, que está previsto que pongamos solamente 3 terminales para que se pueda conectar ahí el sensor. 3 terminales porque una es la alimentación de 5 voltios o 10 o 6 o lo que vayamos a colocar. Otro terminal para la conexión a tierra. Y este terminal del medio es la salida, la que manda una señal cuando se ha detectado movimiento. Esa señal se alimenta a la compuerta AND. Y la compuerta AND tiene una salida que va hacia un transistor. Entonces, si la señal de la resistencia dependiente de la luz o LDR se activa y también la señal del sensor de movimiento, entonces recién en ese caso hay una señal que va hacia el transistor y el transistor conduce, y al conducir corriente se activa el relé que cierra este circuito. Cuando se cierra ese circuito, la fuente de iluminación, el foco, se tendría que prender. Entonces hemos dejado espacio para la alimentación, es decir, unas terminales para conectar la alimentación del foco, unas terminales para conectar el sensor de movimiento, otras terminales para la alimentación del circuito. Acá es el positivo, y este positivo, por la resistencia variable, pasa por el LDR, provocando que acá haya una tensión si el nivel de iluminación está en el margen que hemos indicado o que hemos ajustado. También el positivo está en esta línea para alimentar y activar el relé, si lo permite el transistor. También la alimentación sirve para el circuito integrado 74LS08, que es una serie de compuertas AND. Este otro terminal es de tierra y es la tierra para el sensor de movimiento. También la tierra por acá para el LDR y también para el circuito integrado 7408 y también para el transistor. La ventaja de hacerlo en el software, en la aplicación Fritzing,
es que nos permite a partir de este circuito dibujar fácilmente la placa de circuito impreso. Vamos a construir este circuito paso a paso para hacer las explicaciones correspondientes. Primero, la parte del LDR. En el circuito tenemos una resistencia variable en serie con el LDR, ambos conectados a la fuente de alimentación y esta parte a tierra. Entonces, lo mismo tenemos armado acá. La alimentación, el positivo, el potenciómetro en serie con el LDR o resistencia dependiente de la luz. Simplemente están en serie. Ahora, de acá, del punto medio entre la resistencia variable y el LDR, en ese punto medio hemos sacado esta línea, que es esta, para alimentar un transistor. Es decir, que acá hemos puesto un transistor. Esto se fue a tierra y esto se fue a una resistencia en serie con un LED. Esto se va, bueno, acá mismo, ¿no?, a la alimentación. Esto mismo es esto. Acá tenemos el transistor. Este es el colector. Ese colector está conectado a este LED y ese LED está conectado mediante una resistencia al positivo de la alimentación. A la mitad, es decir, en la pata del medio, en el pin del medio, tenemos justamente este cable celeste que se conecta a lo que es la base del transistor. Y el emisor, este emisor, que es este terminal del transistor, está hacia tierra. Entonces uno va graduando esto hasta que llega el LED a encenderse en el nivel de iluminación que nosotros necesitemos. Lo siguiente es probar el sensor de movimiento. El sensor de movimiento, este tiene una salida o una terminal para BCC, otro para tierra, y la del medio es la salida propiamente. Entonces ese sensor se va a conectar acá. Acá tenemos las tres conexiones. La primera que va, es decir, esta, que se va al positivo de la alimentación. La pata derecha entonces se está yendo a tierra. Y la del medio entonces está yendo a través de una resistencia en serie con un LED. De esa manera, cuando coloquemos esto y hagamos la prueba moviendo algo delante del sensor, entonces el LED deberá prenderse. Y con eso entonces están probadas las dos partes que componen el circuito. Este es un circuito que combina las dos partes que hemos hecho funcionar antes. Aquí está la parte del LDR y acá está la parte del sensor de movimiento, aunque sin el sensor conectado, para que las conexiones se vean mejor. El cambio que se ha realizado acá es que en lugar del LED que venía acá, hemos puesto un LED para probar simplemente,
Pero ahora ya no tenemos eso, sino que estamos enviando esa señal hacia la entrada de un AND de este circuito integrado. Y lo mismo con esta parte. En el sensor de movimiento, el terminal del medio era la salida que emitía una señal cuando se detectaba movimiento. Entonces, esa salida también la hemos llevado a la entrada de un circuito lógico AND. Esta es una entrada, esta es otra entrada. Y la salida es esta. Esa salida, y solamente para efectos de prueba, la estamos colocando, la estamos llevando a un LED, una resistencia y tierra. Igual solamente para efectos de prueba, porque luego vamos a conectar ahí el relé. Acá tenemos lo mismo, pero visto de otra posición. Además, estamos alimentando aquí hay un positivo, aquí hay un negativo. La parte del esta es la parte del LDR. Este punto que parecería no estar en el centro, en realidad sí está, porque se conecta directamente acá, que es un punto donde está conectado tanto el LDR como la resistencia variable, el potenciómetro. Esa es la salida que habíamos explicado, que se va a la entrada del AND. Y lo propio aquí. Esto es simplemente el positivo para el sensor de movimiento. Este es un negativo, y al medio está la salida que se está yendo a la segunda entrada del AND. Y la salida se viene, como se ve acá, a un LED, a una resistencia y luego a tierra. Y otra vez lo mismo, solamente que ahora conectamos la alimentación para el circuito integrado 74LS08, que son varios ANDs, de los cuales estamos utilizando solamente uno. Acá está el negativo y aquí está el positivo. Después de probar que esto funcione, pues ya solamente nos queda llevar esta salida hacia el relé. El relé que estamos utilizando es este. Se acciona con 5 voltios. Estas son sus terminales y su esquema es este. Acá es donde tenemos que alimentar la señal del AND, porque esta es una bobina que activa el relé. Cuando el relé se activa, este interruptor cambia de esta posición de siempre conectado hacia esta posición. Entonces lo que tenemos que hacer luego es que tenemos que conectar acá el foco y acá también. Mientras no haya señal, no va a haber la continuidad del circuito y el foco no va a encender. Cuando el relé se active, se va a cerrar este circuito y eso tiene que producir que se encienda nuestra fuente de iluminación. Con estas explicaciones ya podemos pasar a diseñar el circuito impreso. Aprovechamos el software que hemos estado utilizando, que es el Fritzing, que nos ayuda bastante a realizar esto. Solamente que respecto al circuito que hemos dibujado, al esquemático, ¿no? El circuito impreso PCB tiene, o lo hemos puesto en algunas otras posiciones para que facilite, para que las conexiones sean más cercanas. Aquí está el relé
con sus 5 terminales. Acá es donde existirá o no existirá continuidad. Es decir, cuando el relé se active, que son estas 2 terminales, es decir, aquí está el bobinado, y cuando se active se dará circuito entre este punto y este punto. Entonces esto es como nuestro interruptor. Acá está la resistencia variable. Solamente estamos utilizando el punto medio y un extremo. Acá está el LDR. Hemos puesto un transistor para que alimente el relé con una corriente mayor de la que podemos sacar de este circuito lógico AND. Este es el 7408, que son varios ANDs que hemos dicho, de los cuales estamos utilizando solamente estas terminales, esta y esta. Esta conexión no hemos podido hacerla acá en la cara del cobre, entonces el programa FreeSync nos advierte que falta esta conexión. Eso tendremos que hacerlo después. Cuando ya tengamos todas las pistas, entonces vamos a hacer un puente de aquí a aquí para que todo esté correcto. Acá tenemos los bornes para que podamos conectar el sensor de movimiento. Y aquí vamos a conectar la fuente de alimentación. Acá tenemos ya el circuito armado, y aunque algunos componentes como este borne no están muy alineados, pero el circuito funciona. Acá tenemos el mismo circuito, pero ya con el sensor de movimiento conectado. Acá hay que hacer un comentario acerca de que esto debe ser regulado. Este potenciómetro controla el tiempo en que va a estar enviándose la señal de detección de movimiento. Y este otro lo que controla es la sensibilidad. También hay que notar que acá se recomienda conectar un diodo. Esto va a la alimentación, esto va a otras partes del circuito, pero acá se recomienda colocar un diodo. Este diodo va a proteger los componentes del circuito. Veamos el circuito en su funcionamiento. No enciende porque hay mucha luz. Tapamos la luz y ahora sí enciende con el movimiento que se ha producido. Ahora, después del tiempo programado, se va a apagar. Ya se apagó. Y otra vez reacciona porque hay suficiente oscuridad.